Segundo bloque de Plural, ya estamos en la mesa con nuestra columnista, con Miriam Duarte. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, 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 con un montón de cuestiones para trabajar a partir de lo que hablamos en la intervención anterior. Bueno, la idea un poco era retomar desde esos ejes que estuvimos abordando, iniciamos hablando de, bueno, de esto, de la violencia que genera el uso de una letra, y cerramos ese bloque hablando del concepto de naturalización, que me parece que es fundamental, ¿no? Y hoy arrancamos desde ahí. Desde ahí arrancamos hoy, ¿no? Nuevamente partimos de la base de qué es la naturalización y por qué es importante trabajar en eso. Decimos que se trata de naturalización porque es un proceso que es de orden cultural, que nos acostumbramos tanto a convivir con él que asumimos que es un hecho de la naturaleza, ¿no? Y esto tiene que ver con un montón de factores que vamos transmitiendo de generación en generación de una forma crítica y que todos los agentes, digamos, de socialización son parte de ese proceso. La familia, el club, la escuela, los fundamental. amigos. Siempre decimos en educación que la escuela es un agente transmisor de cultura, y sí que lo es. Pero a su vez, la cultura es un proceso en permanente cambio, digamos, un proceso dinámico que tiene que ver con la convivencia de las personas, ¿no? Entonces, todo lo que es cultural va teniendo transformaciones a lo largo del tiempo y eso denota que es algo que se puede modificar. Aquello que es parte de la naturaleza, lo que es natural, es lo que viene, sí, impuesto por un orden natural que puede ser de orden genético, de orden cromosómico, de orden hormonal, de orden físico, en muchos órdenes, que sí, eso es algo que viene dado por la naturaleza. Esa diferencia es una de las que más cuesta entender, ¿no es cierto? Cuesta O entender, explicar. cuesta entender, pero justamente tiene que ver con que ese proceso cultural, a través del tiempo, una de las cosas que ha hecho es invisibilizar lo natural y naturalizar lo cultural. Entonces es un proceso bastante extraño que hemos vivido. Cuando hablamos de cultura, vale aclarar, estamos hablando Sí. de costumbres. Sí, sí, claro, está muy bien esa aclaración. Hablamos de cultura en términos antropológicos, Claro. no cultura como arte, Claro, digamos, claro, con claro. una concepción elitista del arte, ¿no? Que es otra concepción. Hablamos de cultura como todo aquello que los pueblos, las comunidades Van humanas adoptando. producen, transmiten y modifican a lo largo del tiempo. Esto es en general la cultura. Cuando hablamos de naturalizar, hablamos de que cuando, por ejemplo, yo daba la vez pasada como uno de los ejemplos, que cuando nosotros nacemos en una familia que, a pesar de lo que dicen algunas teorías, no elegimos el país en el que nacemos, no elegimos en qué contexto histórico, en qué contexto sociocultural, con qué contexto económico, en el marco de qué religión preponderante, con qué idioma, qué gustos culinarios. Hay un montón de cosas que son dadas por la cultura y eso va a depender del lugar donde nacemos, no de nuestra decisión personal. Claro. Que sí, a lo largo del tiempo vamos a ir construyendo. Incluso la escuela a la que vamos, las primeras amistades que hacemos en el barrio, en la escuela, en la iglesia, van a ser parte de ese universo que nos proponen nuestros progenitores o nuestro contexto familiar. No, Nuestra comunidad. Claro, no es una elección personal. A pesar de que nosotros podemos decir, ay, fulanito era mi amigo en la infancia, era dentro de ese universo que vos pudiste conocer en ese momento donde no tenías mucho poder de elección. A través del tiempo uno va creciendo y va así construyendo, bueno, su personalidad, ¿no? Eligiendo las cosas que le hacen bien, las que les gustan, las que disfrutan, las que le molestan, las que prefieren no tener en su vida. Es todo, vamos aprendiendo eso a lo largo de la vida. Pero muchas veces, para poder elegir aquello que nos hace bien o nos hace felices, o poder desentendernos de aquello que nos afecta, tenemos que romper muchos patrones culturales. Y ahí es donde empiezan las resistencias. Y empiezan las resistencias, por supuesto, porque estamos yendo contra una fuerza muy grande, muy poderosa, que es la cultura a través del tiempo. Y pienso que además este trasvasamiento cultural, digamos, es aparte, a mi criterio, la raíz de las violencias, ¿no? Que por eso me preocupa y me parece importante que podamos reflexionar y repensar algunas cosas. Cuando a una persona que está gestando en su vientre un descendiente se le pregunta si está esperando una nena o un varón, estrictamente se está pensando en qué tipo de regalos se le van a hacer, de qué color se le va a comprar la ropita, los juguetitos y un montón de cuestiones, de qué color se le va a pintar la habitación.
Y yo siempre lo dije, digamos, y me ha pasado a mí cuando yo estaba embarazada, que preferí no saber, porque decía, prefiero que mis hijos tengan la libertad plástica de elegir el color que les guste el día de mañana, y no que ese gusto plástico, que es eso, el color que te gusta, venga inducido. esté condicionado por una imposición desde el momento del nacimiento o antes. Y así como eso, como pasa con el color, que parece una pavada, condiciona de tal manera el tipo de juegos que pueden tener, el tipo de juguetes a que pueden acceder, el tipo de actividades deportes que pueden desarrollar, el tipo de profesión a futuro que pueden imaginar o proyectar para sus vidas. Hay un montón de cosas que van siendo condicionadas. Los juegos de nena, los juegos de varones. Tuvimos hace poco tiempo algunas campañas publicitarias muy cuestionadas de un supermercado muy conocido, Sí. donde todavía en medio de esta discusión habían áreas rosadas para las niñas, azules para los varones, y con juguetes como cocinitas para las niñas y como herramientas de taller para los varones. Los grandes supermercados que tenemos en Posadas, todavía en las revistas que suelen repartir gratis, Sí, sí, todavía sí, sí. vienen clasificados los juguetes. Claro, porque también el comercio, ¿para quién promueve las cosas? Para un público que es el mercado que tiene abierto. Claro. Y ese mercado responde a esas pautas culturales. Por eso el hecho de empezar a publicar las cosas de una manera distinta ayuda a diluir un poco esas fronteras, ¿no? Porque después nosotros, bueno, hace unos años se empezó a trabajar fuertemente en el sistema educativo con respecto al bullying, por ejemplo. Y una de las raíces del bullying está en ese lugar, digamos, en lo que denominamos la construcción de estereotipos en los niños, en todas las personas, ¿no? Pero que empieza desde la infancia. Si nosotros, por la forma de vestir, por los juegos que le gustan o por los colores que le gustan a una persona, vamos a hacer algún tipo de tipificación o de cuestionamiento o incluso de burla a una persona por sus gustos, por sus deseos, por lo que disfruta, estamos también en ese momento proyectando en los niños, digamos, el derecho y hasta el deber de incidir en la vida de sus compañeritos, de sus hermanos, de sus familiares, porque no entran dentro de ese esquema, digamos. Entonces, la construcción de esos estereotipos es una cosa que realmente tenemos que cuestionarnos como sociedad seriamente y de la que creo que tanto las familias como las escuelas tenemos que ser parte. Y esos estereotipos incluyen incluso el concepto de familia, ¿no? Todavía vemos, y estos días intercambiamos con algunas compañeras en otros lugares de la provincia, el concepto de familia con que todavía trabaja el sistema educativo, cuando la mayor parte, y no me arriesgo a un porcentaje porque la verdad que sería muy aventurado y lo desconozco, gran parte, por lo menos, del plantel docente de las escuelas no tienen esas familias tipo que se promueven como las familias claro, ideales. Que tienen que, Y hay muchísimos niños y niñas que conviven con otras personas que no son sus progenitores, que conviven, que han sido criados por una tía, por sus abuelos, o que viven en otras situaciones, en hogares convivenciales, que son adoptivos. Hay un montón de otras modalidades y formas de familia que no tienen que ver con esa figura de la familia nuclear ideal, que no existe, digamos, que es sí o sí. Ahí tenemos un concepto clarísimo ideal, de cultura naturalizada, porque claro, eso, claro, a eso iba. hoy en día prácticamente no tiene existencia, y sin embargo seguimos replicándolo como si fuera lo más habitual o el objetivo ideal al que hay que llegar, por el cual otra vez entramos en esto de imponernos a nosotros mismos, imponerles a los niños, imponernos como personas, ideales de vida, que son eso, son ideales, son ideas, pero que no existen en la realidad y que después implican, por ejemplo, que se sostengan vínculos violentos, que se sostengan vínculos abusivos y un montón de otras formas, digamos, de incidir negativamente en la vida de otras personas, porque se quiere preservar esa figurita, digamos, la foto de la imagen familiar, que en realidad... preservar por la fuerza. Debería estar ese vínculo, digamos, ese grupo familiar debería preservar sus vínculos en función de cuestiones afectivas, emocionales, del compartir, del crecer juntos, y no así de un vínculo, primero sanguíneo, sí o sí, de hereditario, genético, y por otro lado con una composición familiar que no es real, digamos. Y todos esos factores que inciden en nuestra propia vida y en nuestra propia psiquis, nosotros instalamos en la cabeza de los niños, que a su vez va a incidir en cómo conviven con los demás. He visto alumnos míos en la escuela, cuando
cuando enseñaba en primaria, sufrir muchísimo los días del padre, día de la madre, día de la familia, con esa figurita ideal a la que no responde su vida. Entonces, además de que esa familia no existe o existe muy minoritariamente y que la escuela debería replanteárselo por una cuestión mera de realidad, también hay que replantearse el efecto dañino, el dolor que eso significa en muchos niños que se sienten fuera, se sienten excluidos de esta imagen, de ese modelo, digamos, claro. que es una imagen culturalmente trasvasada a través del tiempo que no responde a la realidad. Miriam, ¿cómo se deconstruye? Vos titulaste Construcciones Culturales de la Identidad de este bloque, pero ¿cómo se deconstruye? ¿Cómo rompemos eso? La escuela quedó clarísimo. Bueno, lo que pasa es que como se trata de cultura, justamente, cuando hablamos de cultura patriarcal, por ejemplo, vos en la introducción, en la editorial hablabas de ese concepto. Cuando hablamos de cultura patriarcal, ¿por qué hablamos de cultura? Porque no es que los varones son patriarcales o los varones que tienen poder son patriarcales, que sería una forma de definirlo. Vivimos en una cultura patriarcal porque esa lógica nos atraviesa a todos quienes somos parte de esta cultura, que puede ser que en algunos otros lugares hayan otras miradas u otras evoluciones de la cultura, o que incluso haya sido distinto en otros pueblos mismos latinoamericanos, ¿no? Así que ese concepto de cultura implica que son muchísimos los engranajes que tienen que moverse de una manera más o menos armoniosa para que estas modificaciones sean respetuosas y no violentas, digamos, claro, y que sean fruto además de la razón y no de la imposición, que sería otra forma de imponer imágenes que tampoco son reales, ¿no? ¿Están las familias en condiciones de razonar esos conceptos? Y las familias como concepto general, yo creo que no, como concepto general, pero sí creo que son temas que en este momento no pueden soslayarse en la formación docente, que para mí es una gran preocupación. Creo que en la formación docente deberían estar presentes para que por lo menos cuando se abordan, por ejemplo, temáticas como la familia, se pueda trabajar sobre todas las conformaciones posibles de familia y sobre todo que cada niño o niña pueda expresar dentro de su contexto de vida cotidiana, cuál es su concepción de familia y por qué su familia es su familia y no queda fuera de esa categoría. Y yo creo que para eso primero y principal son los docentes los que tienen que ser formados de otra manera, digamos, y que además eso luego debe trabajarse con lo que denominamos la comunidad educativa, que incluya a las familias. De esta manera dialógica, con un espíritu constructivo, digamos, y de nuevo, insisto, de una manera que nos lleve, digamos, a otro tipo de razonamiento a partir de esto, a partir del pensamiento, de la discusión, de la construcción conjunta, y no de la imposición o de la sanción o de una mirada bastante punitivista que tiene algún sector también con respecto a estos planteos, a estas discusiones, ¿no? Creo que como es un proceso cultural, va a tomar el tiempo y el trabajo que sea necesario para que esa cultura empiece a replantearse cosas. ¿Empezó a replantearse cosas? Yo creo que sí, estoy completamente segura, y para mí el indicio claro de eso son los más chicos, son los niños y los jóvenes. Van rompiendo esos sin ninguna duda va rompiendo totalmente, son los estereotipos, y los responsables, y el problema no está en los niños, los responsables de eso somos los adultos, somos quienes tenemos que poner en discusión eso todo el tiempo. ¿La mayor objeción a esos cambios es cultural también? Sí, por supuesto, por supuesto. Hablamos, bueno, esto tiene toda una raigambre psicológica donde uno en determinadas acciones consigue satisfacción a lo largo del tiempo, es difícil salir de ese lugar después. Bueno, Miriam, te agradecemos, queda mucho para seguir hablando. Muchísimo. Para las próximas columnas. Empezamos. Te agradecemos. Gracias a vos. Nosotros hacemos un pequeño corte y enseguida seguimos con más Plural.